Las armas de acero valirio son las más valiosas en el universo compartido de Game of Thrones. En este video hablaremos sobre el origen del acero valirio, las espadas más importantes, objetos y teorías del destino de algunos de estos, y claro, su importancia en el futuro de la saga. De hecho, si no has leído la obra completa de George R.R. Martin, les advierto que este video podría contener spoilers. En la obra de Martin, la magia se usa con moderación, debido a la tendencia del autor de explorar la naturaleza humana tal como es, sin adornos ni elementos externos. Entonces, cuando aparece, ya sea en forma de dragones que escupen fuego, a través de los poderes de resurrección de los caminantes blancos, o con el misterio alrededor del dios de la luz, la magia provoca una gran impresión e interés. El acero valirio es un metal con influencia mágica. Es parte del legendario y mágico de Canción de Hielo y Fuego, por eso es tan escaso y al mismo tiempo tan importante. El acero valirio es un material completamente ficticio y está vinculado a la antigua Valiria, la ciudad que fuera la capital del gran continente de Essos, y que está ligeramente basada en el Imperio Romano. En la obra de Martin se menciona que en la forja del acero valirio era empleada magia antigua que hacía que la aleación fuese más resistente, ligera y su capacidad de corte fuese mayor. Convenientemente, el autor no explica mucho más sobre ese material, y como todos los misterios de la ficción, le agrega interés e importancia a esas armas. Con la maldición de Valiria, de la que tampoco se sabe mucho, se perdió el arte de crear acero valirio, y solo existen algunas armas y utensilios. En la cronología actual de Canción de Hielo y Fuego, solo existen algunos herreros que saben manipular el acero valirio, pero no crearlo desde cero, con excepción de los maestres, uno de cada 100 según el Cano, que se crean sus eslabones. El acero valirio está basado en el acero de Damasco, un material de filo y resistencia legendarios que realmente existió y cuya técnica de forja también se perdió. Hagamos un recuento de las espadas que están vigentes en Canción de Hielo y Fuego hasta el 2022, tanto en la saga literaria como en la serie, aunque más adelante hablaremos con más precisión sobre las más importantes y su futuro. Número 1. Veneno de Corazón. El mandoble ancestral de doble empuñadura de la casa Tarly, actualmente en posesión de Lord Randyll Tarly, el papá de nuestro querido Sam, aunque en la serie, en Game of Thrones y su universo extendido, está extraviada después de que Sam la entrega a Jorah Mormont para combatir a los caminantes blancos. Número 2. Dama Desesperada, de la casa Cobray, actualmente está en manos de Sir Lyn Corbray, fue empuñada durante la Danza de Dragones y la Rebelión Fuego Oscuro. Número 3. Garra, la espada bastarda de acero valirio de la casa Mormont, actualmente en posesión de Jon Snow, entregada como gesto de agradecimiento por Jorah Mormont. Número 4. Anochecer, la espada casa Harlow, que fue recuperada del cadáver de un corsario por un Greyjoy, y por alguna razón desconocida llegó a manos de Harras Harlow. Número 5. Guardajuramentos, una de las 2 espadas valirias forjadas por Tobbo Mod de Hielo. Fue hecha para Jaime Lannister, pero él se la dio a Brienne de Tarth para que la use en su búsqueda para localizar a Sansa Stark. Sigue en posesión de Brienne. Número 6. Lluvia Roja, la espada de la casa Drum, que fue robada con nada más que ingenio y un garrote por Ilmar Drum, quien después fue conocido como el Astuto. Número 7. Lamento de Viuda, una de las 2 espadas forjadas por Tobbo Mod de Hielo. Tras la muerte de Joffrey Baratheon, la espada está en manos de Tommen Baratheon, el menor de los hijos de Cersei Lannister, aunque en la serie el destino de esta es incierto. Ahora, hay otro grupo de espadas que tienen protagonismo o son mencionadas, pero cuya cronología no es contemporánea en la saga principal y están perdidas. Número 1. Fuego Oscuro, la espada de Aegon I el Conquistador. Fue la espada de todos los reyes Targaryen hasta Aegon IV, quien se la dio a su bastardo Daemon, quien a su vez se rebeló contra el resto de los Targaryen, y se desconoce su paradero. Número 2. Rugido, la espada ancestral de la casa Lannister, que se considera perdida desde el rey Tommen II. Navegó a Valiria y nunca regresó. No se supo más de él. Número 3. Hermana Oscura, la espada que Visenya Targaryen utilizó en la conquista de Poniente. Su último propietario conocido fue el Cuervo de Sangre. Número 4. Lamento, es la ancestral de la casa Royce y también fue utilizada en la Danza de Dragones. William Royce fue su último portador y se cuenta que le fue arrebatada cuando fue asesinado durante las revueltas en Desembarco del Rey. Número 5. Hacedora de Huérfanos, una espada de nombre terrible y honesto. Perteneció a la casa Roxton y no existe registro de cómo llegó a manos de su último propietario, un Windpake, quien fue mano de Aegon III después de la Danza de Dragones. Número 6. Vigilancia, la espada de la casa Hightower. Su último propietario conocido fue Lord Ormond Hightower, sobrino de Otto Hightower, y la usó en la Danza de Dragones. Adicional a todas las espadas mencionadas, hay otros artefactos y armas hechas de acero valirio que han sido mencionadas en uno u otro libro creado por Martin. Incluso,
Hay personajes fuera de Poniente que poseen armas de acero valirio, sea en el pasado o en el presente. Por ejemplo, pertenece al pasado una espada llamada Verdad, cuyo poseedor fue Moredo Rogare, un liceño. También existió una hoja curva de acero valirio que tenía una empuñadura de hueso de dragón que utilizaba un gladiador llamado Sandok la Sombra, que estuvo al servicio de Aegon III. En el tiempo presente, podemos mencionar los eslabones de algunos maestres. La ahora famosa daga de acero valirio que House of the Dragon ha vuelto tan importante al tener inscrita la profecía de Aegon el Conquistador. Y no podemos olvidar el Arak de Dago Matamuertos, un mercenario dothraki de los Hijos del Viento. Pero, ¿cuáles son los artículos más interesantes hechos con acero valirio? De todos estos artículos, probablemente los más fascinantes entre todos, y que no son armas, probablemente son los que poseen los Greyjoy. Primero, la armadura de Aeron Greyjoy. En los capítulos liberados de Viento de Invierno, George Martin nos ha puesto a imaginar la posibilidad de lo que un guerrero con armadura de acero valirio podría hacer por un ejército. Aún no sabemos de qué será capaz el Ojo de Cuervo, pero a reserva de un cambio en el material escrito por parte del autor, lo último que sabemos de Euron es que se dirige a enfrentar a la flota Raywan, una de las más poderosas de Poniente. A su vez, a la par de la armadura de Euron, el otro objeto que podría cambiar el destino de todo argumento de Canción de Hielo y Fuego es el Cuerno Dragón. Un objeto que se presume fue encontrado en las ruinas de Valyria y tiene la capacidad de controlar a los dragones a cambio de la sangre de quien lo haga sonar. El cuerno tiene glifos valirios y está hecho parcialmente de acero valirio. El cuerno está en posesión de Victarion Greyjoy, y lo último que sabemos sobre él en la danza de dragones es que se dirige al encuentro de Daenerys Targaryen, lo que deja abierta la posibilidad de que los únicos 3 dragones vivos cambien su lealtad y ahora estén bajo control de un Greyjoy. Además de las espadas cuyo paradero es desconocido, hay otras cuyo destino parece estar abierto, y con un final incierto hasta el 5º libro, y con 2 más pendientes. Empecemos. Garra, la espada de acero valirio de la casa Mormont, que Jorah Mormont regaló a Jon Snow como agradecimiento por salvarle la vida, es una de ellas. Para empezar, Garra se trata de una espada bastarda. Esto quiere decir que es un tipo de espada con una hoja más estrecha y afilada. Además, suelen tener una empuñadura larga que permitiría usarla a 2 manos, y no se nos pasa la ironía de que el bastardo sea el que use una espada bastarda. Ahora bien, en el controvertido final de Game of Thrones, sabemos que Jon Snow renació y finalizó su relación con Daenerys Targaryen con una incisión en el estómago de su tía, por lo que estamos seguros de que Garra sigue en posesión de Jon Snow. Y con una nueva serie en puerta protagonizada por el ex bastardo de Invernalia, aún correrá mucha sangre y espectros en la hoja de Garra. En cambio, en la cronología de la saga literaria, los lectores vivimos en angustia infinita con el cliffhanger más cruel de la historia porque al final del 5º libro, Jon Snow es asesinado a traición, y no sabemos cuál será el destino ni de Jon Snow ni de Garra. Así que esa moneda está en el aire, al menos en el canon literario. Las otras espadas vigentes que tienen un destino incierto son las que resultaron de la fundición de hielo, Lamento de Viuda y Guardajuramentos. Cabe mencionar que la proeza de convertir hielo en 2 espadas no es algo que cualquier persona pueda conseguir. El encargado de hacerlo fue Tobbo Mott, el único herrero en Poniente que sabe conjurar la magia necesaria para manipular el acero valirio. Lamento de Viuda es uno de los nombres más crueles y honestos que existen en Canción de Hielo y Fuego. Como dijo Margaery Tyrell, Lamento de Viuda no fue hecha para cortar empanadas, sino para tomar vidas. Nuevamente, hay 2 versiones del destino de esa espada. En Game of Thrones tiene el estatus no oficial de extraviada, porque cuando Tommen Baratheon, el último portador, salta de la ventana ante la conmoción de la explosión del Gran Septo, no sabemos qué pasa con ella. Después, cuando Daenerys enloquece y quema Desembarco del Rey, el caos resultante no parece ayudar al paradero de la espada de los Lannister. En los libros, la espada sigue en posesión de Tommen, porque en la saga literaria todo sigue su curso en Desembarco del Rey, sin explosión en el Gran Septo, ni la desaparición de los Tyrell, ni el suicidio del hijo incestuoso de Cersei. Por otro lado, Guardajuramentos, la otra espada resultante de la fundición de hielo, está en posesión de Brienne de Tarth en ambas obras, tanto en la serie como en los libros, pero no en las mismas condiciones. Cuando Jaime Lannister recibió la espada de acero valirio, consideró de que se trataba de una burla porque recientemente había perdido su mano, así que la regaló a Brienne de Tarth, una mujer a quien considera de honor intachable. En la serie sabemos que sobrevive al conflicto final y toma su lugar en la Guardia Real e inscribe su nombre en el libro de registro. En apariencia, conservará la espada de acero valirio, pero con la serie de Jon Snow en puerta y en consideración del honor de Brienne, podría ser que ceda la espada para reforjar hielo. En el libro, lo último que sabemos de Brienne es que es prisionera de Catelyn Stark, ahora convertida en la renacida Lady Corazón de Piedra y espera ser ejecutada por traición. Así que no sabemos qué pasará con Guardajuramentos, si efectivamente Brienne de Tarth muere.
No es conclusivo porque en Danza de Dragones, el quinto libro de la saga, aparece durante un breve momento y la vemos negociando con Jaime para buscar a Sansa Stark. Finalmente, hay un par de espadas legendarias que hasta antes de House of the Dragon no tenían tanta relevancia para la audiencia de Game of Thrones, pero sí para los fanáticos del libro. Es importante señalar que con estas espadas solo hay una versión de la historia porque hasta ahora no tenemos información específica sobre el destino de estas armas, aún. No dudamos ni tantito que en algunos años haya una versión televisiva. Fuego Oscuro y Hermana Oscura son las dos espadas de acero Valyrio de los Targaryen, y datan desde antes de la maldición de Valyria. Viajaron a Poniente con Aegon. En la cronología de Canción de Hielo y Fuego, ambas espadas están extraviadas. Hermana Oscura fue la espada de Visenya Targaryen, la hermana esposa de Aegon el Conquistador, y tiene la particularidad de que es una espada creada específicamente para una mujer, al menos según textos semicanónicos. Hermana Oscura pasó de generación en generación, y no exenta de problemas políticos. El reinado de Maegor el Cruel fue caótico, pero después de su desaparición, la línea sanguínea Targaryen volvió a su cauce y el rey Jaehaerys I tuvo posesión de Hermana Oscura, y fue entregada a Daemon Targaryen a los 13 años en vista de su excelente habilidad con la espada. Daemon Targaryen la blandió en la Guerra de los Peldaños de Piedra y en la Danza de Dragones, y fue justo en este conflicto cuando se le pierde la pista durante algunos años. Después de la batalla aérea contra su sobrino Aemon Targaryen, la espada cae al mar junto con el cadáver de su sobrino. La espada aparece años después aún clavada en la cuenca del ojo del hermano de Aegon II. La espada vuelve a la casa Targaryen y es cedida al que se considera el mejor guerrero de su época, Aemon Targaryen, el Caballero Dragón. Finalmente, aunque no hay confirmación, se cree que el rastro de Hermana Oscura se pierde con Brynden Rios, un bastardo Targaryen, uno de los protagonistas de la rebelión Fuego Oscuro. Se dice que cuando fue enviado al muro, llevó consigo Hermana Oscura. Esto significa que la ventana para volverla a incluir en historias futuras de Martin es probable. Incluso se crearon teorías acerca de que Garra, la espada de los Mormont, fuese realmente Hermana Oscura, pero realmente no hay ninguna evidencia, además de que las fechas no coinciden. Por su parte, Fuego Oscuro, la espada de los reyes Targaryen, tiene una historia igual de intensa, y a juicio de muchos, tiene posibilidades de volver a aparecer en la saga de Canción de Hielo y Fuego. La espada de Aegon el Conquistador es heredada de rey a rey por décadas, con algunos problemas, con algunos incidentes, pero se mantiene en desembarco del rey al lado del monarca. Cuando todo se complica para Fuego Oscuro es durante la rebelión Fuego Oscuro. En resumidas cuentas, la rebelión inicia porque el rey Aegon IV decide legitimar a sus bastardos y entrega Fuego Oscuro a uno de sus hijos, Daemon Fuego Oscuro. Al entregar la espada, valida la sucesión del trono a un bastardo, lo que divide el reino como la Danza de Dragones. Con la muerte de Daemon Fuego Oscuro y la de sus hijos, uno de sus hermanos, Aegon Ríos, otro bastardo, se lleva la espada a las ciudades libres en Essos. Ahí pasa a formar parte de la Compañía Dorada, una legendaria compañía de mercenarios, y se pierde el rastro. En Game of Thrones se mencionó varias veces a la Compañía Dorada. De hecho, en la 8ª temporada sabemos que Cersei los contrata para defenderse de Daenerys Targaryen, pero no hay más detalles. En la saga literaria, la historia es mucho más interesante. La razón por la que muchos apuestan a que veremos nuevamente a Fuego Oscuro es porque la Compañía Dorada tiene un secreto. El hijo de Rhaegar Targaryen, el mismo que creyeron muerto por la montaña durante la rebelión de Robert Baratheon, está vivo. Varys lo sustituyó cuando los Lannister entraron a la ciudad y lo sacó de desembarco de rey para que fuera creado en secreto por Jon Connington, el mejor amigo del príncipe Rhaegar. En ninguna de las series existe este personaje. En Game of Thrones decidieron eliminar esta línea argumental por falta de tiempo aparentemente, porque incluirlo abría el panorama y lo complejizaba como para hacer otras 3 temporadas al menos. Pero los lectores de Canción de Hielo y Fuego esperan ansiosos el desenlace de esa historia, porque hasta Danza de Dragones sabemos que el último de los Targaryen fue educado toda su vida para reinar, y finalmente es presentado a la Compañía Dorada como Aegon VI, rey de los Ándalos y los Rhoynar y de los primeros hombres. Llega a Poniente con 6 barcos y se resguarda en Nido de Grifo mientras planean la reconquista de Poniente. Entonces, siendo él el verdadero príncipe prometido y estando respaldado por la Compañía Dorada, quienes resguardaron la última ubicación de Fuego Oscuro, es probable que al presentarse ante las otras casas, se revele que la espada que lleva consigo es ni más ni menos que Fuego Oscuro, la espada de los reyes Targaryen. Pero eso todavía no lo sabemos de cierto aún. No hasta que George R.R. Martin se apiade de nosotros y publique Vientos de Invierno para continuar su historia. Como ven, amigos mágicos, el acero Valyrio es fundamental para entender la historia del universo de George R.R. Martin, al convertirlo en algo tan escaso y tan poderoso, ya sea en lo práctico como en lo simbólico. Hay muchos eventos históricos que giran en torno a él.
No todo está dicho sobre las armas, artefactos y armaduras de acero valirio. Aún queda material por publicarse, 2 libros de la saga principal, algunos spin-off televisivos y también la segunda parte de Fuego y Sangre, la historia de los Targaryen. Estaremos atentos a todo lo que esta magnífica historia tenga por contarnos. Y si quieren conocer más diferencias entre las novelas de Fuego y Sangre y House of the Dragon, se los dejamos en las pantallas finales. Y recuerden, amigos mágicos, que las palabras son nuestra fuente más inagotable de magia.